esa comprensión de uno mismo no es una experiencia. Uno se ve. Se ve a sí mismo por sí mismo. No había absolutamente nada. Entre mí mismo y la experiencia de este estado de nacimiento hay un territorio que es nada. Y eso es lo que tiene que quedar de manifiesto con la comprensión de la proposición. ¿Qué había conmigo? ¿Qué había? Simplemente. Este estado de nacimiento es experiencia. Puede ser cumbre o puede ser valle, puede ser placentera o dolorosa, pero es experiencia. Y no había ninguna experiencia. Por eso esa comprensión no es una experiencia. Eso que nombra conmigo, no es una experiencia. No es un estado. Si a uno le ponen la mujer o el hombre más hermoso delante y es ciego, no podrá apreciarlo. Por eso, esa comprensión está en uno mismo. Está en esa capacidad la tiene que tener uno mismo. Es uno mismo quien la tiene. Capacidad de verse. Capacidad de pasar más allá de nada. Capacidad, como se ha dicho, de salvar ese abismo entre mí mismo y este estado de nacimiento. Hay una región que llamamos nada. El otro día se hablaba, ¿cómo he sido enseñado yo a identificarme con la experiencia? ¿Quién me ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado a identificarme? Porque en todas las espiritualidades se plantea la desidentificación del personaje, pero en ninguna se plantea cómo he aprendido yo a identificarme, quién me ha enseñado, quién me ha enseñado a decir este cuerpo soy yo. Es como preguntar, ¿quién me enseña a ver? ¿Quién me enseña a sentir? Ni ver ni sentir estaban. Comprender tampoco. Y cuando uno comprende que ni ver ni sentir ni estaban, cuando uno comprende que comprender tampoco está viendo nada, está más allá de esa región cero, nada. Entonces, al mismo tiempo que ve todas las experiencias, está viendo que son cero, que son nada. Por eso se ha dicho al comienzo,
verse no es una experiencia. Se dice verse y parece que es que uno debería de ver algo, pero no, es algo mucho más sutil, indescriptiblemente más sutil. Indescriptiblemente aquí está bien aplicado, porque quiere decir no puede describirse. Verse no puede describirse. Entonces, ¿qué puede hacer el maestro? El maestro puede indicar, habla. ¿Cómo he sido yo enseñado a sentir? ¿Quién me ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado a saborear? ¿Quién me ha enseñado a tocar? ¿Quién me ha enseñado a imaginar? ¿Quién me ha enseñado a pensar? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Quién es ese dentro de mí que me enseña? ¿Hay alguien enseñándome? La primera vez que se pensó, ¿quién me indicó cómo? La primera vez que se vio, ¿quién me indicó cómo? Y así uno descubre que todo es experiencia y que no ha sido enseñado el modo de experimentarla. Y tampoco el modo de retenerla. Todo es experiencia, la vigilia entera. Los sentidos funcionan solos. Nadie enseña. El pensamiento funciona solo, nadie enseña. Hay esa convicción superficial que dice yo veo, yo siento, soy yo quien siente, soy yo quien ve, soy yo quien piensa. Es una convicción superficial. Si se hacen las debidas preguntas, uno comprende que no. Entonces, ¿cómo ir a ese lugar de donde uno jamás ha salido? ¿Cómo ir a ese uno mismo que uno jamás ha abandonado? No hay ninguna vía de retorno a un sitio del cual uno nunca ha salido. Nada era. Nada era. ¿Qué quiere decir nada era? Experiencia no había. Ver no había. Sentir no había. Saborear no había. Sin sentidos, ¿qué relaciones podían existir? ¿Con quién se relacionaba uno? Entonces uno descubre inmediatamente, no había nada percibido. ¿Y qué es lo percibido? Lo que llamamos mundo. Todo es solo percepción. Este haz de percepciones es mi madre. Este haz de percepciones es mi hijo. Este haz de percepciones y pensamientos que se han ido acumulando y que yo creo con toda credulidad que me pertenecen, es lo que llamo yo. Pero se han hecho solos. Se han hecho solos. No hay ni un solo pensamiento voluntario nunca. Nunca decimos voy a pensar el pensamiento que quiero. Entonces, ¿cómo verse? Esa es la cuestión.
¿Cómo verse sin cómo? Está abierta la puerta esa de la calle. ¿Cómo verse sin cómo? No hay ningún cómo. Por eso pregunto, ¿cómo verse sin cómo? Es muy simple, una única proposición basta, un solo instante basta. ¿Qué no había? ¿Qué no había? ¿Qué no había? No había sentidos. Entonces no había percepción. Si no había percepción, no había nada que percibir. Los sentidos no percibían. Los sentidos no eran nada. Se ve nada. Se ve nada. Quien quiera que la ve y no puede verla puede sentir dos reacciones. Verse inmediatamente más allá y saber que uno es, o ver nada y asustarse y decir no, 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 yo lo que quiero es mi mundo de sensación. Me da miedo, como alguien me decía hace unos días. Dice, yo es que creo que lo que enseñas aliena de la realidad. Digo, aliena de la realidad, dice, le hace a uno extranjero a la realidad. Yo dije, entonces tú consideras que el mundo, lo que tú percibes es real, es verdadero, es algo que es verdadero. No se lo dije como pregunta, sino como afirmación. Entonces tú consideras que lo que tú percibes es real. El perceptor y lo percibe. Y si ese es el caso, dice, no, yo es que tengo mucho miedo de lo que dices. Dice, no me sorprende que tengas mucho miedo. Porque cuando la proposición es absoluta, es que no había, y uno ve nada, puede tener esas dos reacciones. Puede quedarse más acá y decir, qué miedo, qué miedo. O puede darse cuenta inmediatamente de sí mismo sin ningún medio. Efectivamente, no había nada. Pero yo sé por mí mismo que se trata de que no había nada conmigo. No queda la menor inquietud. No queda el menor desasosiego. No había nada. ¿Quién va a venir a este mundo a salvar nada? Muchos salvadores dicen que han venido. Muchos maestros han enseñado. ¿Quién va a venir a salvar nada? ¿Cómo salvar la experiencia? ¿Cómo salvar los 15 años, los 20, los recuerdos? ¿Cómo salvarlos? Si hay un alma que salvar, ¿qué querrán decir? Lo que es siempre. Lo que es siempre queda revelado de inmediato con la proposición ¿qué había? Y si no es suficiente, uno puede preguntar ¿qué queda? ¿Quién queda? Y tiene la respuesta inmediata. Y si quiere saber algo más, puede preguntar cómo es y disolverse integralmente en sí mismo, como una nube en el cielo. Como una nube en el cielo. Y entonces, ¿dónde está la cuestión del apego y del desapego, del ego y el no ego, del egoísmo y el no egoísmo? Todo ese palabrerío que se usa en la vigilia para acusarse unos a otros o alabarse unos a otros. Todo funciona de manera espontánea, todo. Los sentidos, todo, el pensamiento.
hay ningún propietario detrás. ¿Qué no había? Es preciosa la pregunta. Uno descubre de inmediato nada. Vuelvo a decir, tiene dos aspectos. El que aterroriza, ¡ay!, que nos espere muchos años. Y el claro y evidente, todo es nada. Entre mí mismo, el estado-nacimiento, entre mí mismo la vigilia, entre mí mismo y el sueño con sueños, hay una región, el sueño profundo, que es nada. Todo el mundo, sin excepción, la conoce, la experimenta todos los días. Es una experiencia, ciertamente. La realidad, uno mismo, es más allá o más acá. Es verdaderísimo. No se puede decir, por eso es indescriptible. No es una experiencia, como se ha dicho al comienzo. Comprender no es una experiencia, ni cumbre ni valle. ¿Qué quiere decir una experiencia cumbre? ¡Ay, he tenido una experiencia en la cual me he visto irradiando luz! Una cosa fuerte, pero siempre hay un instante después. Todo eso es para no tenerlo en cuenta. Es igual que si le duele a uno una muela. ¡Ay, he tenido un dolor de muelas tan intenso, qué fuerte! O cualquier dolencia que tenga. ¡Qué intenso! Siempre habrá un instante después. Siempre habrá el momento de después. Como en todas las historias que vemos en el cine, siempre acaban en un momento, el que sea, pero siempre hay un día después que ya no está en la película. Igual con todas las experiencias, sea la que sea. Por eso se indica comprenderse, verse, no es una experiencia, no es placentero ni no placentero, no es doloroso ni no doloroso, no es luminoso ni no luminoso. Alguien me decía recientemente que había estado hablando con un ciego de nacimiento. Dice, pude deducir por sus palabras, dice, pero tú vives en la oscuridad. Y dice, no sé qué hablas, no sé qué dices, oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Y fíjate, no tenía el concepto de oscuridad. ¿Qué es oscuridad? No sé qué dices. Al haber estado ausente la experiencia de la luz, no hay experiencia de la oscuridad. Es claro. Al estar ausente la experiencia de la frustración y de la búsqueda, no hay experiencia de colmación. La realidad nunca es colmada. ¿Por qué? Porque no está vacía nunca de sí misma, es. Como dice Sri Ranjit, usted pierde dinero y alguien se lo trae.
usted dice, mire, se le ha caído. Y entonces usted se da una gran alegría. ¡Ay! Es verdad, es mío. Pero es una cosa momentánea. El dinero ha sido siempre suyo. Siempre suyo. Por un instante en el cual usted es posible que ni se haya dado cuenta, ha estado ausente. Se lo han devuelto, es siempre suyo. Es igual. Es conocerse, saberse. No es ni alegre ni triste. No es una experiencia, es lo que vengo a decir desde el comienzo. Y por tanto no tiene un instante después, no hay el día después de comprender. Eso es lo que suelen decir cuando dicen es algo permanente, está mal dicho. No digo que esté mal dicho en el sentido de que me quiera meter con ello, sino es más claro decir, no hay un instante después de comprender en el cual por cualquier razón ya no se comprende. No hay el día después. Y uno comprende entonces que tampoco ha habido nunca el día antes de comprender. Que el tiempo de ignorancia ha sido un tiempo de miedo y de terror. Una experiencia de miedo y de terror. Si va un poquito más profundo ve, no estaba ni el miedo ni el terror, ni comprender, ni nada de nada, no estaba, no había experiencia. Ni había un antes de ella, y tampoco, mucho menos, un después. Pues eso es ahora. Eso es ahora. Alguien me decía, esta misma persona que dice, pero es que esto me da mucho miedo porque me enajena de la realidad. Me decía, quizás un poco más adelante. No dije nada, pero digo, ahora o nunca. Uno tiene que tenerlo muy claro. Ahora o nunca. No hay más adelante para la comprensión de uno mismo. Eso es para la experiencia. Pero más adelante no es para la comprensión. Para la comprensión es ahora. ¿Qué no había conmigo? ¿Qué no había? Una pregunta que se la debe dejar caer en la profundidad de uno, como esa muñeca de sal de Rirma Krishna, para que mida la profundidad de uno. ¿Qué no había conmigo? Sin tener de uno mismo ninguna idea, conmigo no significa Pedro, ni Luis, ni Juan. ¿Qué no había conmigo? Que caiga la muñeca, la pregunta, que caiga dentro de ese mar. Que tenga las respuestas mientras pueda responder y que enmudezca totalmente cuando esté completamente disuelta. Entonces es el momento de preguntar, ¿quién queda? Igual que caiga la pregunta, que se sumerja en uno, que se sumerja en uno. Y después viene el momento de preguntar cómo es el mismo proceso, que caiga, que profundice, que profundice. Y ese es el momento de descubrimiento para uno. Mejor dicho, de redescubrimiento, porque no hay dos, no hay alguien descubriendo algo. Es difícil de decir, uno mismo consigo mismo.
Eso es. Eso es. Precioso. Que caiga la pregunta. Como una muñeca soltada en el océano, una muñeca de sal soltada en el océano. Dejad que se hunda la pregunta hasta que se disuelva totalmente. ¿Qué profundidad va a haber? Uno no tiene profundidad. No puede ser medido. No tiene profundidad ni superficie. ¿Cómo puede hacer alguien eso por uno? No es posible. Del mismo modo que hemos dicho, ¿cómo? ¿Quién me ha enseñado a sentir? ¿Cómo es posible? No he sido enseñado a sentir. No he sido enseñado a pensar. Se me han enseñado muchas cosas en base a estas facultades ya presentes. Pero nadie me ha enseñado cómo. Nadie me ha enseñado a sentir. Pues igual. El maestro puede indicar solo. No puede hacer más. Indicar. Usa las facultades, usa el conocimiento correctamente y él te lleva. Mejor dicho, él no tiene más remedio que exponer lo que es verdad, lo que es verdadero. No le queda otro remedio. Pero si uno espera una experiencia, no está en su poder determinar cuál. Las experiencias son espontáneas, como todo. Nadie elige el sueño que quiere soñar. Y absolutamente nadie experimenta lo que quiere experimentar. Se experimenta lo que se experimenta. De ahí venían aquellas proposiciones que se han tratado en otras ocasiones. Me conoce a mí el conocimiento, me sienten a mí los sentidos, me piensa a mí el pensamiento. Uno ve así que son nada de inmediato. Cualquier idea que uno se haga de uno mismo es falsa siempre, no es nunca verdadera. Siempre falsa. Uno no es nunca una experiencia para sí mismo. Eso es una imposibilidad absoluta. Toda la audiencia dormida o casi. Isma, ¿qué dice él? No sé por qué. No sé.
¿Ya estás puesto? Bueno, no, pero un poco. Vamos a ver, a quien no se transpone nunca es Loli. Loli, que tú que no te transpones nunca. No, no me transpuesto, pero pasa que la mente no se está quieta. No se está quieta. ¿Quién ha enseñado a esa mente a estar tan agitada? ¿Quién ha enseñado a esa mente a estar tan agitada? ¿Quién te ha enseñado a sentir a ti? Dice, siento amor. ¿Quién te enseña eso? ¿Ha habido esa enseñanza? ¿Y a sentir? ¿Quién te ha enseñado a sentir? Empieza a sentir. ¿Verdad? No, eso no tiene predecesor. No dice, mira, se siente así. Para sentir tienes que hacer esto. Tienes que ir a esta escuela y allí te enseñan a sentir, porque tú ahora eres un trozo de madera yerto que no sabes cómo sentir. Si pasas la mano no hay tacto. Eso no ha ocurrido nunca, ¿verdad? ¿Quién te ha enseñado? La mente no se está quieta. ¿Quién ha enseñado a esa mente a no estar quieta? Bueno, todo lo que es todo lo que es estado de nacimiento, pues es espontáneo. No lo enseña nadie ni nada. Todo es espontáneo. Sí, sí. Y nadie te ha enseñado nunca nada. Porque para haber aprendido primero tiene que estar la consciencia despierta. Y a la consciencia nadie le ha enseñado a ser consciente. Te ponen a alguien muy guapo delante, si tú eres ciega, como hemos dicho, ¿qué? Pues hombre, no habrá experiencia. Entonces, ¿quién es el sujeto principal en todo? Pues uno siempre. Uno siempre, ¿verdad? Ahora, por eso se ha hecho toda esta meditación. Es a uno a quien hay que preguntar. El conocimiento debe servirte y él es dócil. Él es dócil. Tú te haces la pregunta y dices, ¿qué no había conmigo? La mente puede decir lo que quiera, pero tú lo ves inmediatamente. Pues efectivamente, no veo nada. Ahora tú puedes tener la reacción, no, es que no me gusta. O puedes aceptar y ir más allá, ir a ti. Efectivamente, nada. Todo es nada, todo es cero. Por eso decíamos al comienzo, la comprensión no es una experiencia, ni de levitación, ni de visión, ni de audición, ni de nada, porque nada de todo eso estaba, y eso se ve. No es una experiencia y no tiene un día después. Y después de comprender, ¿qué? Dicen algunos. ¿Pero qué me preguntas? ¿Después de comprender qué? ¿Qué se puede responder? ¿Qué prisa tiene? Considera que es una experiencia y después de tener esa experiencia, ¿qué? ¿Cambia la vida? ¿Cómo vas a cambiar el estado de nacimiento? Pero si tú no has hecho nada. Nadie te ha enseñado a sentir. Sentir implica los 5 sentidos. ¿Y qué es el mundo? Percepción, solo los 5 sentidos. Sin 5 sentidos tú eres allí, te sientan sin los 5 sentidos, sin tacto. No sabes si estás sentado o de pie, porque no tienes nervios en el culo. No sabes si estás sentado o de pie. Sin visión no ves nadie alrededor, ni paredes, ni muros, ni paisajes. Sin audición no oyes nada. Sin gusto, sin olfato, dices, es un cadáver. Pues es posible que no lo sea. Pero no hay mundo. El sujeto último, tú acabas de decirlo, ¿no? Soy yo.
efectivamente. Y todo lo que te rodea es nada. Todo. Está sujeto a tu percepción. Si está ausente el sentido que corresponda a esa experiencia tampoco está. Y la comprensión no es una experiencia. Si fuera una experiencia, viene y se va. Hay un día después. Se va. Pero no se va nunca, porque no ha venido. Y como no ha venido, no se va. Y al sitio de donde uno jamás ha salido, no se vuelve. Por eso decía, no hay ninguna vía de retorno, porque no hay que recorrerla. Porque esa salida no ha ocurrido. Si se entiende correctamente, es simple. Muy sutil, pero simple. ¿Sí o no, Isma? ¿Qué dice Maripaz? Pues ahora, bueno, todo se ve muy claro y tendría que ser así siempre, pero hay un instante después para ti. Hay un tiempo después. Entonces no es lo que hay que hacer. Trabajo. Las proposiciones, día tras día. Algunos materiales son tiernos y blandos, hay esa capacidad. En un instante lo ven. Otros son más duros y hay que machacar. Pero se trata de ti. ¿Comprendes? Se trata de ti, no se trata de mí. Ni de ese ni de aquel, se trata de ti. Y tú tienes que ser capaz de tener esa fuerza. Porque la mente es muy cobarde. Como dice Ruiz, muy cobarde, se acobarda por todo. Se tiene que tener la capacidad de dar malas noticias de sopetón. ¿Por qué no? Entonces, es muy cobarde. No quiere hacer las proposiciones. No quiere hacer ese pequeño trabajo. Espera que eso es una experiencia, vendrá una iluminación, algún día ocurrirá. He entendido, pero después se va. Si se va, no es una experiencia. Uno cree haber entendido, pero no hay nada de tal. Entonces, lo que tiene que tener muy claro es lo que ha dicho Loli, que se trata de ti, no de mí. Dice, es el maestro. El maestro enseña, el maestro solo indica, el maestro no es nadie. Si tú no tienes ojos ahora ni oídos, ¿qué es el maestro? ¿Sí? ¿Hay algún maestro? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el maestro? El maestro no es nada más que tú misma. ¿Qué había? ¿Qué no había contigo? Dime, ¿qué no había? Es nada, pero ese nada es... Te da miedo. Te da miedo. Para ti la experiencia es importante. Es nada, pero no acabas de creértelo. No acabas de decir, es verdaderamente nada. Es cero, verdaderamente nada. No tengo nada. Cero. Ni lo necesito. Nunca lo he necesitado. Te da miedo. Eso es bueno escuchárselo decir. Es nada, la estabas viendo perfectamente. Es nada. Pero me da miedo. No está mal. Al principio te
valiente? Dice, sí, nada. No son los que se mueren los que van a nada. Nada está aquí ya. ¿Me comprendes? ¿Sí? Muy bien. Duro, trabajo duro. Hay que ser fuerte. Tener esa capacidad. Al menos ver nada. Y afrontarlo. Es verdad, nada. Afrontarlo no quiere decir enfrentarse a ellos, sino asumirlo. Porque la muñeca, como hemos dicho, de sal, va a medir la profundidad del mar. ¿Qué ocurre? Se disuelve todo. Solo el mar es. Solo tú eres. Maripaz no existe. Y su miedo tampoco. ¿Quién te ha enseñado a identificarte con Maripaz? ¿Quién te ha dicho a ti, mira, eres Maripaz y para serlo tienes que ser así? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Entonces, cuando alguien dice, desidentifíquese usted, le está recomendando un trabajo inútil. Lo que hay que hacer es, si es que hay que hacer algo, que no se trata de eso, es ver nada, Maripaz, y sus apegos es nada. Déjala que tenga sus apegos, pero no te creas, no lo creas, no le des tu credulidad. ¿Comprendes? Este trasto totalmente inútil funciona de esta manera tonta. ¿Comprendes? Ya está. Porque a ti nadie te ha enseñado, ni te lo ha encomendado, ni te ha dicho hazte cargo de ella. ¿A qué no? Muy simple, ¿o no? ¿O es muy complejo? Es simple. Vale para todo el mundo. A ver qué hay ahí. Hoy han traído buñuelos. Cosa ritual de descenso. Cosa especial, ya. Claro, estamos en la época. ¿Qué dice mi querido Marcelino? Muy bien. Qué maravilla. Qué bien has aprendido la lección. Que no eras capaz de darte a ti mismo. ¿Sí? Porque solo al que se enseña a sí mismo no es menester darle lección alguna. Está bien, no tengo nada que decir. Isma está arrobado. Arrobado. En estado de arrobo. ¿Qué es eso? Se queda mirando al Santísimo y entra en arrobo. Qué verdad, que daba mucho miedo. Que daba mucho miedo. Daba mucho miedo y ya no da. Ha desaparecido alguna vez todavía, ¿verdad? Cuando le das más crédito a todo, que no es... Cuando hay algo que te gusta y que quieres de alguna manera salvar, conservar, entonces dices, ay, claro, es que es nada y si me quedo sin ello, no te preocupes, tenlo, se va a ir de todos modos, tenlo, no te preocupes. ¿Comprendes? Eso, no tienes que pensar en eso. La comprensión no tiene nada que ver con decir, pues lo dejo. No. Eso lo que te pregunto, bueno, lo que has dicho que te decía es ese, no sé quién fuera, que como que te aliena de la realidad, eso es porque es una mala forma de comprender o algo así. Porque es como si que continúas como dentro del juego, digamos, en el mundo, y dices, pues ahora es falso. Pero no es, o sea, no está a ese nivel, está otro, es otra cosa. Claro, es que no entiende, es que esta persona que hablaba así considera la realidad y te aliena de la realidad, te está diciendo que para él el mundo de los sentidos
No hay ningún mundo sin sentido. O sea que el mundo es tus sentidos. Si ellos no están, no hay ningún mundo. Ni más ni menos. Dice, ay pobrecillo, dice, no, es sordo, mudo y ciego, no ha conocido nunca el mundo. No, es que no existe. Simplemente, ¿comprendes? Es como no haberlo visto nunca. Que no se sentó nunca, pues no lo visto. Pues eso. No, entonces, cuando dicen me hace extraño la realidad, están diciendo que él considera que lo que percibe por sus sentidos es verdadero. Yo no digo ni que sea verdadero ni falso, es una palabra, o sea, es verdadero. Lo que se percibe por los sentidos no estaba. Eso es real. Y no está, y no estaba, se ve ahora, no se ve hace 500 años. Eso es real. Bueno, yo no estoy diciendo que no percibas, ni estoy diciendo no hagas, porque eso es espontáneo, simplemente que te des cuenta, Es como que le das la absoluta realidad al mundo y a él, que no ves que no estaba, que te duermes y que no está. No. Estás tan descentrificado de ti, es una buena palabra, sacado de tu centro, que crees que el mundo te da a ti realidad. Que las experiencias son fundamentales porque te hacen existir, sentirte. Y entonces consideras que tú las necesitas cuando son ellas enteras las que dependen de ti. Ellas nunca te han preguntado, oye, una experiencia, la que quiera que sea, oye, ¿te he gustado? ¿Te ha hecho alguna vez esa pregunta, la experiencia, la que quiera que hayas tenido? O si es dolorosa, oye, ¿te he dolido mucho? Te advierto que podría haber sido mucho peor. ¿Te ha dicho eso alguna vez la experiencia? Nunca, ¿verdad? ¿Comprendes? Eso es decir, me aliena de la realidad, que cree que las experiencias le dan realidad a él. Y entonces el mundo, lo que llaman mundo, que solo es percepción, es muy importante. Lo único. Lo único. Come.